La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre el trigo y la cizaña y llegamos a la conclusión, bueno, no nosotros, la Escritura nos da en conclusión que aquellos que son trigo son los que guardan los mandamientos del Padre, porque en las ocasiones cuando se da el juicio, la sentencia es por no haber guardado la Torá. Dice, malditos al fuego eterno transgresores de la Torá. No conozco transgresores de la Torá. O sea, todo ha sido transgredir a los mandamientos del Padre. O sea, es importante entender que los mandamientos del Padre tienen que ser cumplidos. ¿Ok? Y todos los mandamientos es toda orden que sale del Padre que se debe hacer. ¿Verdad? Claro, hay órdenes que fueron dados a los sacerdotes, órdenes a los reyes, órdenes aquí, pero hay órdenes que son en general para el pueblo y que el pueblo debe cumplirlo. Nosotros no somos judíos, otra vez explico, no somos judíos, pero hay unas leyes que se le dieron a Noé, el Padre le dio a Noé, que son en términos universales, y dentro de esas leyes universales hay cosas que el hombre aún está violando dentro de las leyes universales que fueron dadas a Noé, y otras fueron dadas al pueblo de Israel como bendición para todas las naciones, para aquellos que entiendan que el pacto del Padre ha sido establecido con Israel y con Judá. Es decir, las leyes de Noé también están incluidas dentro de los 10 mandamientos. Entonces, los mandamientos, empezando del 1 hasta el 10, deben ser observados. No es memorizado, porque automáticamente la Biblia dice en Ezequiel capítulo 36 que el Ruá, el Espíritu, nos es dado para llevarnos a guardar la Torá. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en violación de un mandamiento, hay una voz que internamente va a hablar y te va a decir, cuidado, alerta, no está bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Ruá, que nos lleva a cumplir la Torá, está dentro de nosotros. El hombre que no conoce a Yahweh, se le ha dado una guía y es para que entienda que está violando los mandamientos, y es la ley de su conciencia. Su conciencia le dicta que está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. Ellos lo saben. La ley de la naturaleza les habla de que hay un creador, que hay un supremo que está por encima de todas las cosas, pero el hombre no le ha prestado oído, no ha prestado sus ojos ni su sentido para entender cuál es la voluntad del Padre con cada uno. Y una de las cosas que tenemos que entender dentro de los mandamientos del Padre que Él nos da es el Shabbat. El Shabbat es el centro de toda la disputa en los cumplimientos de los mandamientos dentro de la iglesia cristiana. Porque se le ha enseñado, nos enseñaron que el domingo era el día del Señor, y ahora hemos aprendido de que estábamos en violación de un mandamiento. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento dice, recuerda el Shabbat, recuerda obedecerlo, ten cuidado de irte en contra de lo que el Shabbat establece. Lo que el mandamiento nos alerta a nosotros es que si el Padre nos dio los 6 días, acuérdense, si nos dio los 6 días, pues nos da un 7º día que fue creado para que nosotros nos acordemos y miremos hacia el cielo de que todas las cosas han dependido de parte de Él. El Shabbat nos lleva a recoger nuestro pensamiento, nos lleva a recoger nuestro sentido, nos lleva a descansar de la ansiedad y de todo ese tipo de cosas, y nos lleva a entrar en un periodo de paz, un periodo de sosiego, de tranquilidad. Si no sabemos aprovechar el Shabbat, de verdad que estamos perdiendo muchas cosas. Una de las cosas que hablamos acerca de trigo y la cizaña, y es que debemos entender es que la iglesia cristiana ha estado violando el mandamiento, ¿ok? Y como al estar violando el mandamiento, automáticamente entra dentro
de la señalamiento de cizaña, dentro del punto de cizaña, porque el cizaña es aquel que no cumple los mandamientos. Y cizaña es todo que crecen dentro juntamente con el trigo, pero se desvía y lo que muestra es una actitud dañina, una actitud venenosa. Según la definición que aparece en el hebreo, es una planta venenosa, ¿verdad? Crece junto con el trigo, y también se le llama prostituta. Entonces, dentro de esta clasificación que llama prostituta, se le llama a la Iglesia Católica como una gran ramera. A Israel también, que ha violado su pacto, Israel también ha estado violando su pacto, Judá ha estado violando su pacto, entra de la clasificación de prostituta. ¿Ok? Y todo aquel que entra en violación de los mandamientos entra dentro de esta clasificación, porque lo que está diciendo es que se han mezclado con costumbres paganas y han estado adulterando el mandamiento del Señor en las Escrituras, ha estado adulterando el mandamiento del Señor en los días de adoración, adulterando el mandamiento del Señor dentro de los conceptos teológicos, ¿verdad?, que se están aplicando y se están enseñando. Entonces, para entender estas cosas, tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que conocer la Torá, tenemos que estudiarla para entender la mentalidad. Que esa filosofía que se estaba enseñando desde el primer siglo, contraria a los mandamientos y contraria al movimiento apostólico, hermano Eusebio, todavía hoy se están efectuando. Claro, ahora la mentalidad se ha desviado mucho más para hacernos sentir más conforme y más aceptable, porque un gran número de personas están siendo adaptados a vivir, o sea, quieren adaptarnos a vivir una vida contraria a los mandamientos del Padre. Amén. Bueno, el Shabbat es importante dentro de la salvación. La Escritura está completamente conecta el Shabbat con la salvación. Mire cómo dice, voy a leer Hebreos capítulo 4, del 1 al 10. Vamos a ir con calma, hablando un poquito sobre estos pasajes. Dice, por lo tanto, estemos aterrorizados de la posibilidad de que a pesar de que la promesa de entrar en su reposo esté en vigor, cualquiera de ustedes pueda ser juzgado de haberse quedado corto en alcanzarlo. Oiga bien, él dice, estamos aterrorizados, y está escribiendo el escritor del libro de Hebreos, que se cree que es Pablo, otros dicen que no, bueno, quien sea, está escribiendo que debemos estar aterrorizados de que muchos que han tenido la promesa de entrar en el reposo, dice que está en vigor, No está hablando del Shabbat, del séptimo día, está hablando de otro reposo que todavía está en vigor, pero no está anulando el Shabbat del séptimo día. Está diciendo que ese reposo que está apuntando hacia el milenio, ese reposo está en vigor. Cualquiera, dice, puede ser juzgado de haberse quedado corto en alcanzarlo. Mucha gente está quedándose corta, aunque todavía no estamos cortos, pero hay que aterrorizarse de pensar de que muchas personas se van a quedar cortas en alcanzar este reposo. Dice, pues las buenas noticias que le ha sido proclamada a nosotros nos hemos sido proclamados con la noticia de este reposo, así como fueron a ellos. Escuche, el mensaje que nosotros estamos predicando hoy le fue predicado a los antiguos. Lo que hemos estado hablando hoy le fue predicado a Abraham, Isaac, Jacob,
Todos ellos recibieron el mismo mensaje acerca del reposo. Pero el mensaje que ellos oyeron, dice, no les hizo ningún bien porque no lo oyeron con confianza o con fe. No está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ellos. Está hablando de aquellos que escucharon el mensaje, especialmente el pueblo de Israel, que escucharon el mensaje, ¿verdad? Desde antes de salir de Egipto ya ellos sabían el mensaje. Ellos sabían que el Shabbat debía guardarse. Ellos sabían que de los mandamientos, ¿verdad? Porque Abraham guardó los mandamientos y Abraham enseñó a sus generaciones. Así lo dice las Escrituras. ¿Qué pasa? Cuando entraron a Egipto, ellos sabían que tenían que guardar el mandamiento. Cuando salen de Egipto, ellos salen con la intención de poner en práctica los mandamientos. Oiga, salen con la intención de poner en práctica los mandamientos por agradecimiento a la liberación, pero cuando están en el desierto, empieza la lucha y empieza el debate mental. Entonces, ¿qué sucede? En vez de enfocarse en el Elohim que los sacó con prodigios y milagros, ahora se estaban enfocando en la crisis, en las necesidades, en el sol, en el frío, en el hambre. Entonces empezaron a perder la fe. Así que ellos no les hizo bien porque no siguieron, no pusieron su fe en el Elohim, en el Padre que los sacó de Egipto. Pero dice aquí el escritor de Hebreo, pero nosotros somos lo que hemos confiado, los que entraremos y descansaremos. ¿Está diciendo que los mandamientos fueron obviados? No. Está diciendo que todavía se está cumpliendo los mandamientos, que el Shabbat todavía se sigue cumpliendo y que Él va a esforzarse en cumplir los mandamientos. Nosotros hemos confiado. ¿Cuánto confiamos aquí? Yo confío. Y yo confío que entraremos y descansaremos. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado también de que una de las cosas dentro de la salvación está el perseverar. Si no perseveramos hasta el fin, no vamos a verle resultados. Que no es que somos salvos ahora, sino que seremos salvos. Que en el proceso de esta salvación tenemos que seguir confesando la palabra del Señor y tenemos que seguir confiando. Dice el escritor de Hebreo en el versículo 3, es tal como él dijo, en mi ira, juré en mi ira que ellos no entrarían en mi reposo. Él juró esto a pesar de que sus obras han estado en existencia desde antes de la fundación del universo. ¿Ok? Entonces no está hablando como en sentido del séptimo día, de que tú descansas de tus obras, ¿verdad? Sino que está hablando de un cumplimiento eterno de este reposo, una aplicación eterna de este ya reposo que estamos efectuándolo ahora. Que está diciendo que el Shabbat nos guía hacia ese reposo eterno. No sé si me están entendiendo. Ya Él descansó de sus obras. Nosotros cada Shabbat entramos dentro del reposo con el Padre, ¿verdad? Y ese mismo reposo nos lleva al reposo eterno. Ya lo estamos practicando. Entonces cuando lleguemos al milenio, cuando lleguemos al reposo eterno, el Padre nos enseñará, quizás nos dará una escuela, el Señor nos enseñará una escuela de cómo hacer este reposo en una forma perfecta y completa. Porque hoy lo que hacemos es, lo hacemos como lo mejor podemos hacerlo, como mejor podemos llevarlo, según tenemos la guianza de las Escrituras. Ahora dice que Él se enojó mucho y Él juró que no entrarían en el reposo. Y usted sabe que fue así, porque muchos, todos los que salieron de Israel, de Egipto, la generación murió.
Solamente quedaron los jóvenes, los nuevos, la nueva generación. Ahora él dice, porque hay un lugar donde dice, refiriéndose al séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más nuestro texto actual dice, ellos no entrarán en mi reposo. O sea, el escritor está comparando las dos cosas, ¿verdad? Está diciendo que en un lugar dice, usted sabe que está hablando del Génesis capítulo 2, dice que el Shabbat es su día de reposo. Él reposó ese día, pero ahora está diciendo que ellos no entrarían en su reposo. O sea, no está hablando que el Shabbat es su reposo, pero que no entrarían en su reposo. Lo que está diciendo es que va a venir un momento donde ese Shabbat será extendido y ahí entrarán los que cumplen el pacto. Ellos no van a entrar a ese reposo, que ese es el reposo eterno, donde entran simplemente los que cumplen los mandamientos. Dice, mire cómo dice el libro de Hebreos, en el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que recibieron las buenas noticias anteriormente no entraron. ¿Por qué se ha extendido este tiempo que se podría llamar un tiempo de gracia? Un tiempo en que el Padre está concediendo la oportunidad para que muchos entren en el reposo. Yo le doy gracias al Padre por haberme permitido entrar en este reposo, de entrar en el Shabbat. Acuérdense, el Padre lo que hace es que dice, bueno, tú quieres llegar al milenio y entrar en el reposo eterno, empieza guardando el Shabbat. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Está esperando que muchos entren en él. ¿Ok? Dice, de nuevo, él fija un día, hoy, versículo 7, después de tanto tiempo diciendo, por medio de David, en el texto que había sido dado, hoy, si oyen la voz de Yahweh, no endurezcan sus corazones. Hoy, está diciendo hoy. O sea, ese hoy que está hablando aquí es un hoy que va corriendo de día en día, de tiempo en tiempo, para que las personas entren dentro de este Shabbat. Hoy, el que oye hoy tiene la oportunidad de entrar en el Shabbat. El que oye mañana, que será hoy, también tiene la oportunidad de entrar en ese Shabbat. O sea, el Padre está extendiendo la invitación, por favor. Aquellos que quizás escuchen por el audio, tienes que entrar en el Shabbat, porque esa es una bendición de entrar en un reposo, en el reposo del Eterno. ¿Por qué dice de esta manera? Y contesta el escritor, porque si ya Josué los hubiera dado reposo, Yahweh no había hablado después de otro día. Acuérdense que ellos proyectaban que el reposo era entrar en la tierra. Y claro, hay un reposo de entrar en la tierra. Pero no está hablando de ese reposo, sino que está hablando de otro día, porque ellos entraron a la tierra. Entraron a la tierra y sin embargo los profetas hablaban de otro día. Porque ha entrado en el reposo de Yahweh, dice, también ha reposado de sus propias obras, como Yahweh de las suyas. O sea que aquellos que ya entran en el Shabbat empiezan a experimentar el descanso. O una primicia de ese descanso que vamos a experimentar en el reposo eterno con Yahshua en el milenio y en el octavo día con Yahweh. Mire cómo nos dice el verso 11.
hermana Marilú. De modo que pongamos todo nuestro empeño en entrar en ese reposo. ¿Ok? Pongamos todo nuestro empeño en estar en ese reposo para que nadie se quede corto por la misma clase de desobediencia. ¿Por qué mucha gente no entra al Shabbat? Porque son desobedientes. Eso es lo que está diciendo. ¿Tú no quieres cumplir el cuarto mandamiento? Pues eres un desobediente. Eres un violador de la Torah, eres un transgresor de la Torah. Por lo tanto, no entrará en ese reposo. Él dice, de modo que pongamos todo nuestro empeño en estar en ese reposo. Mucha gente se opone, mucha gente dice, mucha gente se indispone para que uno no entre en este conocimiento, o mucha gente rechaza en el conocimiento, mucha gente tiene en poco el mandamiento, pero lo que el Escritor nos está diciendo a nosotros es que pongamos todo nuestro empeño en entrar en ese reposo, y está hablando del reposo eterno. Entonces, ¿cómo yo entro en el reposo eterno? Empezando por el reposo de cada 7 días. Cada séptimo día yo experimento algo de reposo eterno. Yo descanso de mis obras, yo descanso de la ansiedad, yo descanso de la preocupación, yo descanso de toda agitación mundana y humana, yo descanso de toda conducta frenética que pueda tener por lograr cosas, sino que ahora yo me enfoco simplemente en estar tranquilo, en descansar, en estar en Él. Ahora, Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar Macón Kadosh, el lugar santísimo, abierto por la sangre de Yahshua. Oiga bien, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar Macón Kadosh, abierto por la sangre de Yahshua. Tenemos que entender cuál es el camino que lleva para nosotros entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo sabemos que va a ser en el 8º día, cuando Yahshua entregue el reino al Padre. ¿Ok? Va a ser ese 8º día. La nueva Jerusalén bajará, será el lugar santísimo. Ahora, Él lo inauguró para nosotros como un camino vivo y nuevo a través de las cortinas por medio de su sangre. ¿Sabe que las cortinas abrieron y Él entró y pasó por medio de la sangre? Pasamos por medio de la sangre. Ya no hay impedimento para entrar al lugar santísimo. Dice, también tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Yahweh. Por lo tanto, acerquémonos con la completa seguridad que brinda la confianza, con nuestros corazones rociados con limpieza de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura. Está diciendo que tenemos el camino, usamos ese camino para llegar al lugar santísimo. Tenemos que encontrar cuál es ese camino. También dice que estemos agarrados fuertemente a la esperanza que conocemos. ¿Cuál es la esperanza que conocemos? Un día estaremos con Yahshua reinando para siempre. ¿Ok? Porque Él hizo la promesa, y es digno de confianza. Mire qué más dice. Y pongamos atención del uno al otro para estimularnos entre sí al amor y buenas obras, no descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas como algunos han hecho una costumbre, sino alentándonos el uno al otro, y hagamos esto tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Lo que está diciendo es, como dice el Salmo 133, cuando tú ves que vas para la casa de Yahweh, ¿verdad? Que vas para la sinagoga, acuérdense que ellos iban a la sinagoga el 7º día. Estamos hablando del 7º día. Ellos iban el 7º día a la sinagoga.
Le decía, yo me alegré con que decía, a la casa de Yahweh iremos. Está hablando del séptimo día. Todavía hoy solamente se reúnen el séptimo día, que es en la sinagoga, donde se reúne, es el templo. Ahora es sinagoga, ¿verdad? Entonces, David decía, yo me alegré como decía, a la casa de Jehová, a la casa de Yahweh iremos. Y él decía, vamos para allá. Entonces, mucha gente ha perdido esa costumbre. Muchos la perdieron. Inclusive israelitas y judíos han perdido la costumbre. Entonces, hay que estimularlos a la fe para que entren dentro de lo establecido por la Torá antes que el día se acerque. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que mucha gente cobre conciencia de lo que el Padre quiere. Los versos anteriores menciona que el camino es la Torá y los mandamientos. Usted va al versículo 1 del capítulo 10, dice, porque la Torá en ella es una sombra de las cosas por venir. Amén. Es el camino por las cosas por venir. La palabra nos dice que por la fe, la confianza en Yahweh y sus promesas, los antiguos se mantuvieron firmes y esperanzados en ver lo prometido al Hijo de Yahweh en su reino eterno, al igual que nosotros. Ellos mantuvieron esa esperanza. Esa es una de las cosas que mucha gente pregunta, ¿cómo se salvaron la gente de la antigüedad? ¿Por cómo se salvaron? Usted se ha hecho esa pregunta, hermano Eusebio. ¿Cómo se salvaron? Pues la palabra dice que se salvaron porque ellos vivieron en la confianza de ver el reino. En otras palabras, ellos visualizaron en sus corazones al Hijo de Yahweh y ellos se visualizaron a sí mismos estando en ese reino con el Hijo de Yahweh. Ellos no lo vieron. Nosotros no lo hemos visto, ¿verdad que no? Pero creemos. De la misma manera, ellos creyeron. Menos excusas tienen aquellos que lo vieron. Menos excusas tienen aquellos que lo vieron en el tiempo que él vivió. Menos excusas tienen porque lo vieron. Porque él dijo, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Nosotros vimos? No, somos bienaventurados juntamente con todos aquellos antiguos que no vieron, pero creyeron. Vamos a Hebreos capítulo 11. Mire cómo dice Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el capítulo completo. Es hermoso el capítulo de Hebreos. El capítulo 11 es hermosísimo. Y nos habla y nos dice a nosotros que la confianza de los antiguos, ¿verdad?, que se mantuvieron creyendo en los mandamientos y cumplieron la orden del Eterno, aunque ellos muchos no vieron, ellos fueron salvos. Pero yo quiero leerlo para así no perder el detalle. Mira cómo nos dice. La confianza es tener la certeza de lo que esperamos, esperanzados, convencidos acerca de las cosas que no vemos. ¿Ok? Estoy convencido de que el reino será. Estoy convencido de que Yahshua volverá. Estoy convencido de que estaremos con él. Por esto la Escritura da testimonio del mérito de los ancianos de Israel. Por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yahweh. Así que el mérito de los ancianos de Israel son aquellos primeros padres que vivieron. Así que por la confianza, igual que ellos creyeron, entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yahweh. Así que lo que se ve no vino a asistir de un fenómeno existente. ¿Ok? Acuérdense, lo que se ve, el sol, la luna, las estrellas, el hombre no vino, el fenómeno de la naturaleza, muchas cosas no vinieron a existir de un fenómeno existente. El hombre sabemos que sí vino a existir de la tierra.
Por la confianza, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín. Por eso fue declarado justificado, dando Yahweh testimonio a él sobre la base de sus ofrendas, por medio de haber confiado. Todavía continúa hablando, aunque está muerto. Creyó. Él no fue encontrado, versículo 5. Por la confianza, él no fue arrebatado de esta vida sin ver muerte. Él no fue encontrado porque Yahweh lo trasladó, pues tuvo el testimonio antes de ser trasladado de haber sido muy placentero a Yahweh. Acuérdense que aquí el traslado no es que Enoc fue para el cielo, como lo pinta la iglesia cristiana. Enoc no fue para el cielo, porque el mismo Yahshua dijo que nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó. ¿Ok? Entonces está en Juan capítulo 5, 23. Enoc no fue, ni Elías tampoco fue. El traslado fue de un lugar a otro. Acuérdense que en ese tiempo, aunque en parte no lo dice la Escritura, cuando usted lee el libro de historia, lo dice que aparentemente estaban buscando a Enoc. Posiblemente querían hacerle daño a Enoc y hacerle daño a Elías, y por eso fueron trasladados. Hay evidencia de que Elías escribió, después del traslado, él escribió a Acab. Búsquelo en el libro de Crónicas. Entonces, así que no fue encontrado porque Yahweh lo trasladó. Pues tuvo testimonio de ser trasladado, de haber sido muy placentero a Yahweh. Y sin tener confianza, es imposible ser muy placentero a Yahweh, porque cualquiera que se acerca a Él tiene que tener la confianza de que en realidad Él existe y que Él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan. ¿Cómo somos placenteros a Yahweh? ¿Cómo somos placenteros a Yahweh? Cumpliendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Por la confianza, Noé, después de recibir la advertencia divina acerca de cosas que todavía no se veían, fue lleno de temor santo e hizo un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esta confianza puso al mundo bajo condenación. ¿Ok? Nuestra confianza y nuestra fe condena al mundo. Porque le está diciendo, si ellos pudieron vencer, ¿por qué ustedes no lo hicieron? Si ellos tienen la Torah y creyeron, ¿por qué ustedes no lo hicieron? Eso es lo que está diciendo. Dice, y recibió la justificación. Somos justificados en la obediencia que viene por la confianza. Por la confianza, Abraham obedeció después de que fue llamado a salir al lugar que Yahweh le daría como posesión. En verdad salió sin saber a dónde iba. Por la confianza vivió como residente temporal en la tierra de la promesa, como si fuera de él, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido. Fíjese que Abraham fue llamado a salir, ¿cierto? Y una de las cosas que en el Apocalipsis nos dice es, salid de ella, pueblo mío, salid de ella. Hay muchos pueblos que sí pertenecen a Yahweh, pero están con otros pueblos, están mezclados, están con la cizaña. ¿Ok? Están dentro de la cizaña, y lo que está diciendo el Padre es, sal de ella. Sal de ello. Sal del paganismo, sal de lo pagano. Cumple los mandamientos. Dice, él estaba, hablando de Jacob, porque él estaba aguardando esperanzado la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual arquitecto y constructor es Yahweh. No sé si me está entendiendo. Ya Isaac y Jacob y esta gente, ellos están esperando una ciudad. Ellos sabían de esa ciudad. En otras palabras, ellos sabían que Jerusalén sería la capital del mundo y que ahí se establecía el reino de Yahshua. ¿Cuánto damos gloria? Allí vamos. Por la confianza, él recibió potencia, está hablando de Abraham,
para engendrar un hijo, aunque su edad para eso ya le había pasado. Y así también estaba la misma Sara, porque creyó que el que había prometido era digno de confianza. Mire todo lo que hace la fe y la confianza en el Eterno. Por lo cual, este mismo hombre que estaba virtualmente muerto, dice que él estaba virtualmente muerto, no tenía capacidad para dar ningún tipo de vida, ni engendrar. Dice que engendró vida, tan numeroso como la estrella del firmamento, e incontables como los granos de la arena de la orilla del mar. Todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron sin recibir lo que había sido prometido. Murieron mirando al futuro. Murieron creyendo en recibirlo. Murieron que aún muertos resucitarían para verlo. Aleluya. Ellos solo lo han visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Oiga, somos residentes temporales. No nos afancemos a las cosas de este mundo. Gracias, Padre, por la casa. Gracias por el carro. Pero todo eso perecerá, seguirá. Por la cuenta de banco también, que se queden con la cuenta de banco. Todo ello perecerá. Pero lo que viene en el futuro, lo que el Padre dará, será duradero y permanente, mi hermano Eusebio. Todo lo que estamos pasando ahora simplemente es de pasada, hermano Eusebio. No podemos afianzarnos y tener temor dónde nos movemos, cómo vivimos, porque el Padre sabe dónde nos lleva. Tenemos que tener la misma confianza de Yahshua cuando él decía: las zorras no tienen cuevo y las aves no tienen nido, pero el Hijo del Hombre tampoco tiene donde recostar su cabeza. Pero él sabía que tenía el reino. Él vivía con esa confianza. Dice, ellos solo, dice así, mire, voy a repetir, ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia. Ellos visualizaron el reino, mientras conocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. El verso 14 dice, porque personas que hablan de esta forma claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos que seguir confesando en la fe de que llegaremos. Llegaremos, hermana Marilú. No estamos perdiendo el tiempo. Adelante, vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar. Ahora bien, versículo 15. Si hubieran estado recordándose de dónde salieron, tenían una oportunidad para regresar. Pero como aspiraban a tener mejor patria, una celestial. Vamos a ponerlo de otra manera. Usted sabe que el pueblo de Israel siempre se quejaba. Nos sacaste de Egipto, allá teníamos cebolla, allá teníamos tanto, allá teníamos. E inclusive planearon contra Moisés para buscarse otro líder. Y esa desobediencia y esa queja fue la que lo destruyó en el desierto. Dice, por esto Yahweh, hablando de los que tienen fe y se mantienen mirando hacia adelante, Yahweh no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos miraban la ciudad, ¿verdad? Pues ya Yahweh se la había preparado. Por la confianza, Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac como sacrificio. Si él ofreció a su único hijo, el que había recibido la promesa, a quien le había dicho, lo que es llamado tu será Isaac, porque ya había creído hasta que Yahweh podía resucitar a los muertos. Y figuradamente, él así lo recibió. Cosa que nos enseña. Mientras vamos caminando
y esperando hacia la ciudad, vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Hermano Eusebio, dígalo, estoy siendo probado. Pero si no pasa la prueba, no llegas a la ciudad. ¿Ok? Si no pasamos la prueba, no llegamos a la ciudad. Nos quedamos estancados. La cosa es que tenemos que crecer dentro de esa prueba. Si no pasamos la prueba, no somos merecedores de la ciudad. ¿Cuál es la prueba? Si amamos a Yahweh, si amamos su mandamiento y lo ponemos por obra. Si realmente tenemos que demostrar nuestra confianza y nuestra fe en Él. Por la confianza, Isaac, en su bendición sobre Jacob y Esaú, hizo referencia a los eventos por venir. Por la confianza, Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José y apoyándose en su bastón, se inclinó reverentemente en oración. Por la confianza, José, cerca del término de su vida, se recordó del éxodo del pueblo de Israel y dio instrucciones sobre qué hacer con sus huesos. Él sabía que Israel iba a salir. ¿Ve qué tremendo es? José sabía que Israel saldría porque se le había hecho una promesa a Abraham de que su pueblo saldría y tendría una tierra prometida. Él lo sabía. Él tenía esa confianza, aunque estaban allí en Egipto, sabía que un día saldrían. Mi hermana Marilu, un día saldremos de aquí, de este mundo, y estaremos en el reino. En el versículo 23 nos dice, por la confianza, los padres de Moisés le escondieron por 3 meses después que nació, porque veían que era un niño hermoso y no tenía temor del decreto del rey. ¿Ok? Acuérdese que todo esto nos habla. Un día se levantará un decreto en contra tuya, en contra nuestra. Un día se hará ese decreto. Se dará una orden en contra de aquellos que obedecen los mandamientos. En contra de los judíos. En contra de Israel. ¿Qué nos ayudará? Nuestra confianza y nuestra fe. Tenemos que mantenerlo allí. Por la confianza, Moisés, después que había crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por la confianza, si nos mantenemos en el eterno, te podrán ofrecer villas y castillas y que renuncies o que entregues a alguien o tu federal puesto. No, tú renuncias aquí, yo te hago maestro, ¿qué? Tú renuncias aquí, No, renuncia a todo eso, porque es más hermosa la ciudad que vamos a tener. O sea, si me dan a mí que tengo que renunciar a los mandamientos para tener posiciones, no lo haré. Si me dicen a mí que tengo que trabajar y desobedecer el mandamiento, no lo haré. Yo tengo mi confianza y la esperanza en que el Padre me va a recompensar doblemente. ¿Cuánto lo vamos al Padre? Pero mucha gente no quiere seguir el Shabbat porque están amarrados al mundo, al sistema de este mundo y tienen miedo. Y miedo es falta de confianza. Escogió Moisés, ser maltratado junto con el pueblo de Yahweh antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Y está diciendo que cuando venga un día esa gran tribulación que se ha de desatar, ¿qué vamos a escoger? Oh, yo renuncio. Yo no conozco, como dijo Pedro, yo no lo conozco. Tú eres uno de ellos. No, yo no los conozco. Yo no sé quiénes son. No, yo iba simplemente de pasada a la iglesia y que decía que era mesiánico, pero nada, yo no nada. Mi vida, la vida de esto vale más. Entonces, Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Yahweh. Israel será castigado. ¿Ok? Israel será castigado, Judá será castigado. Nosotros
que hemos sido injertados e identificados en el pacto con Israel, también sufriremos. ¿Renunciará a eso? Renunciaremos. En el momento eso se sabrá. Dice que Moisés había llegado a escoger los abusos sufridos por el Mesías. Mire lo importante que es esto. En el verso 26. Había llegado a escoger los abusos sufridos por el Mesías, como riquezas mayores que los tesoros de Egipto, porque había puesto sus ojos en la recompensa. No sé si me está entendiendo, hermana Marilú, hermano Eusebio, los otros hermanos aquí presentes. ¿No está entendiendo? Moisés lo había visto espiritualmente al Mesías y había visto su sufrimiento. Y él escogió ser abusado, sufrir el sufrimiento con el Mesías, que antes ser recompensado con las riquezas de Egipto. Ellos vieron en su espíritu el futuro como nosotros estamos viendo hoy. Por la confianza, se fue de Egipto sin tener miedo a la ira del rey. Preservó como uno que ve lo invisible. ¿Ve? Cuando nosotros caminamos, olvídese de las cosas temporales de esta vida. Siga mirando al invisible. Siga mirando a Yahweh. Siga mirando al reino. Siga mirando la recompensa. Pablo dijo que los sufrimientos que tenemos hoy no se comparan con la gloria venidera. No se comparan. Un día tendremos gran gozo, y el libro de Apocalipsis dice que Él se reirá. Entonces, lo que hoy sufres, mañana se completará en alegría. Lo que hoy quizá pueda lamentar, mañana se convertirá en una canción, porque alabaremos al Padre, daremos gracias. Por la confianza, Moisés obedeció los requerimientos del Pesa, incluyendo la aspersión por la sangre, para que el destructor de los primogénitos no tocara a Israel. ¿Qué está diciendo los requerimientos del Pesa? El Pesa tiene que ver con el Shabbat. El Pesa es el Shabbat. Moisés conocía el Shabbat. Ellos conocían el Shabbat. Aquí está muy claro en el libro de Hebreos. Obedeció los requerimientos del Pesa. Él siguió las directrices del Padre. Y el Pesa es Shabbat. Amén. Dice, incluyendo la aspersión de la sangre, para que el destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel. ¿Quién es el destructor? Le voy a decir, el destructor trabaja contra aquellos que desobedecen los mandamientos. Cuando alguien desobedece, el destructor acusa y dice, mira, esta persona no está obedeciendo, pues el castigo es impuesto y él viene a imponer el castigo. Por la confianza, dice, ellos caminaron a través del Mar Rojo como si por tierra seca, cuando los egipcios trataron de hacerle el mar y se los tragó. Por la confianza, los muros de Jericó se derrumbaron después que el pueblo marchó alrededor de ellos por 7 días. Por la confianza, Raab, la prostituta, dio la bienvenida a los espías y por tanto no murió con aquellos que fueron desobedientes. ¿Qué está diciendo? Que aquellos que son desobedientes van a morir y solamente se van a salvar los que obedecen la voz del Padre. Raab representa a esos que salen de ese pueblo contaminado y corrupto y quieren vivir los mandamientos del Padre. Amén. ¿Qué más podríamos decir? No hay tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Yefté,
de David, de Samuel y de todos los profetas, que por medio de la confianza conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron lo que estaba prometido, cerraron bocas de leones, apagaron el poder del fuego, escaparon al filo de la espada, tuvieron sus debilidades convertidas en fortaleza, fueron poderosos en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Usted sabe que eso pasó. Otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Eso la historia lo verifica muy claro. Muchos sufrieron por causa de Yeshua y sufrieron, aún los profetas sufrieron por la palabra. Otros experimentaron pruebas de ser vituperados y azotados, encadenados y echados en prisión. Fueron apedreados, aserrados al medio. ¿Tú sabes lo que es ser aserrados al medio? Se dice que Isaías los picaron por la mitad, de la cabeza al suelo. Increíble, ¿no? Pero eso fue así. Otros asesinados a filo de espada anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, perseguidos, maltratados, errantes en el desierto y montes, viviendo en cuevas y en huecos de la tierra. El mundo no era digno de ellos. Todos estos tuvieron su mérito confirmado por la confianza, pero a pesar de eso, oiga esto, a pesar de todo eso, no recibieron lo que había sido prometido, porque Yahweh había planeado algo mejor que nos implicaría a todos nosotros, para que solo con nosotros podrían ser llevados a la meta. ¿Usted está entendiendo qué tremendo está esto? Estamos diciendo que aunque Abraham fue fiel, Isaac, Jacob, Samuel, Elías, todos los profetas fueron fieles y sufrieron por Yahweh. Pablo, los discípulos, Pedro, Santiago, que fue arrojado, otros discípulos que despellejaron, otros como Pablo que le cortaron la cabeza. Ellos sufrieron enormemente. Todavía, aunque pasó todo eso, no recibieron la recompensa, porque nosotros también estamos dentro de esta recompensa y ellos la van a recibir junto con nosotros. Así que lo que yo padezco hoy, mi hermana Marilu, lo que tú padeces hoy, lo que tú pasas hoy, se está incluyendo dentro de, yo diría, dentro de ese cofre de sufrimiento y de dolor que sufren los justos, para un día darle las recompensas a todos por igual. Amén. Así que estaremos con Elohim, estaremos con Yeshua, como dice la Escritura en Juan, su incomparable Hijo. Estaremos juntamente con Él, disfrutaremos ese reino, estaremos en ese reposo eterno y para siempre estaremos con el Padre. A mí me emociona mucho entenderlo, visualizarlo, vivirlo en el Espíritu. Amén. Así que mantengamos la confianza, mantengamos la fe, no se desanime. El Shabbat, lo que nos hace el Shabbat es que no estamos como en una iniciación, estamos en una pruebita, en un saborear. El Shabbat es un saboreo, un deleite de lo mejor que está por venir. Amén. Así que, como dice la Escritura, fortaleceos unos a otros con estas palabras. Shalom.